Saludos, apreciados amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en el estudio de la palabra de Dios, especialmente en la lección de escuela sabática para esta semana que estamos iniciando una lección importante de aspectos históricos y también proféticos. Por lo tanto, quiero invitarlo para que me acompañe en cada estudio de esta semana. El tema de esta semana se titula Los dos testigos, y este tema es atrayente, es un tema importante, también que abre nuestra mente y también levanta nuestro ánimo al ver que el Señor ha preservado su palabra a través de todos los tiempos. Por favor, acompáñenme en oración para ir a la reflexión de nuestro estudio. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, al hacerlo en esta oportunidad. Regálanos la presencia de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos y hermanos, el versículo para memorizar de esta semana, en la versión 60, nos dice lo siguiente: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Y el estudio de esta semana estará basado en el tema de los dos testigos. Después de la muerte de los reformadores que murieron por la defensa de la palabra de Dios y por la transmisión de la palabra de Dios, por hacer y imprimir más Biblias, no solamente quemaron las Biblias, sino también los quemaron a ellos. La reforma sufrió un estancamiento grande. Definitivamente las iglesias reformadas se volvieron frías, rígidas y también intolerantes. Grandes cambios se estaban produciendo en el mundo político y filosófico. Comenzó una inestabilidad generalizada que llevó a algunos, como los peregrinos, a huir a sus hogares y a buscar auxilio en las tiendas de la libertad en Norteamérica, por ejemplo. En Europa, la crisis estalló en una forma de revolución. Francia se alzaba como un primer estado ateo en la Europa moderna. Hasta ese momento, Dios había preservado a sus dos testigos. ¿Qué ocurrió en ellos durante estos momentos críticos de la historia? En esta semana estaremos estudiando quiénes son los dos testigos, durante cuánto tiempo dieron ellos testimonio, cómo murieron estos dos testigos, cuándo resucitaron y cuándo subieron al cielo, qué ocurrió después. Todas estas preguntas estarán siendo analizadas y respondidas durante el estudio de nuestra lección en esta semana. Hoy nos habla acerca de los dos testigos y hay algunos pasajes bíblicos donde se mencionan a estos dos testigos. El primero de ellos es Apocalipsis 11, 3 al 6, donde se enumeran 5 identificadores o características que tienen estos dos testigos, y vamos a leer en este momento este pasaje. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. En Zacarías capítulo 4, el profeta vio dos olivos a ambos lados de un candelero de oro, la misma imagen que aparece en Apocalipsis 11, y se le dice a Zacarías que esto representa a los dos ungidos que están ante el Señor de toda la tierra. Zacarías 4:14. Los olivos alimentan de aceite el candelabro que estaba en el santuario. Por eso Salmos 119, 105, el Señor escribe: lámpara es a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite representa al Espíritu Santo, de acuerdo a Zacarías 4, 2 y 6. La visión de Juan en Apocalipsis 11 describe la proclamación de la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para iluminar el mundo. La Biblia no tiene nada para nadie sin el poder purificador, guiador, transformador del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, yo he leído la Biblia de pasta a pasta. No sirve de nada porque no han permitido ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Es como que si una lámpara estuviera encendida, pero luego se le acaba el aceite. La lámpara está allí, pero no arde, no da luz, no alumbra. Así es la Biblia, sin el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Estos dos testigos pueden profetizar e impedir que caiga lluvia durante el tiempo que ellos predigan o den una profecía. Pueden convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Por la palabra de Dios, Elías dijo que no caería lluvia sobre Israel y en respuesta a su oración no llovió por 3 años y medio. Entonces oró a Dios nuevamente y volvió a llover después de que los falsos profetas de Baal no lograran acabar con la sequía. Primero de Reyes 17 y 18 encontramos esa historia y otra vez tenemos otro personaje más, Moisés, que por medio de la palabra de Dios, él junto con Aarón hicieron caer plagas de todo tipo sobre los egipcios, incluyendo la de convertir el agua en sangre, porque el faraón se negaba a dejar ir libre al pueblo de Dios, de acuerdo a Éxodo capítulo 7. Los que intentan dañar las escrituras serán consumidos por el fuego que sale de su boca, dice, porque hablaron esta palabra, yo pongo en tu boca mis palabras por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. Jeremías 5:14. La palabra de Dios pronuncia juicio sobre todos los que la rechazan, porque la palabra de Dios es como fuego en la boca. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí. El poder de la palabra de Dios es inmensamente grande. Por eso estos dos elementos llamados aquí escritura del Antiguo Testamento testifican, o sea, dan testimonio de Jesús. También dice que el Evangelio se proclamará por testimonio a todo el mundo, de acuerdo a Mateo 24:14. Y el Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento, son la base de ese testimonio. Una palabra de la misma raíz, martis, que es de donde viene la palabra mártir, que las palabras son para testigo utilizadas en estos versículos, aparecen en Apocalipsis 11:3. Martis o marturía también. ¿Quiénes son estos dos testigos? En vista de estos aspectos que hemos analizado el día de hoy, podemos concluir, aunque no realmente de manera dogmática, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos dos testigos comunican la luz, dan testimonio de Jesús, alumbran la verdad de Dios al mundo. Por eso muchos cristianos hoy no logran entender y tienden a restar importancia al Antiguo Testamento y a tacharlo de irrelevante, innecesario. ¿Por qué? Porque ya tenemos el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿qué tiene de malo esa actitud? Mucho. Tenemos que hablar acerca de esto. Tenemos problemas porque ¿quiénes son estos dos testigos? La mención que hace de los dos testigos y los dos candeleros, Apocalipsis 11:4, nos lleva a la visión de Zacarías 4. En esa visión de Zacarías 4, los dos olivos producen el aceite que alimenta el candelabro de 7 brazos que está en el santuario, de acuerdo a Zacarías 4, 1-3 y versículo 12. Y estos dos olivos entonces son los dos ungidos que junto al candelabro representan la palabra de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Para que nosotros podamos analizar este aspecto importante, tenemos que usar los personajes que aquí se delatan como actores dentro de la palabra de Dios.
Me refiero a Moisés y Elías como símbolos de Apocalipsis 11, que dicen de estos dos testigos. Están vestidos de silicio, esa es una característica. Están delante de Dios. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de ellos. Cierran el cielo para que no llueva. Convierten el agua en sangre y provocan plagas. Bueno, la Biblia dice que fue preservada en tiempos angustiosos, la Biblia. Dios no permitió que su palabra desapareciese. El mensaje bíblico devora a sus enemigos. El que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo, es decir, del aceite. Solo los que estudian la palabra de Dios van a ser librados de las plagas y de las tinieblas espirituales de la Edad Media, como ocurrió con Moisés y Elías. La Biblia sufría grandes persecuciones, lucharía contra gobiernos ateos, encendería ardientes pasiones, y la historia nos confirma con exactitud esta profecía. La Biblia, dice, es el libro más amado, pero también el libro más odiado. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, Dios ha preservado su palabra, y estos dos testigos, luego seguiremos aprendiendo más en los siguientes días, en los siguientes estudios acerca de estos dos testigos. Pero por lo menos hoy hemos identificado que estos dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento por sus características, por los personajes que ahí se menciona que actuaron usando la palabra de Jehová. Cuando Elías se presentó ante el rey Acab, dijo, por la palabra de Jehová. Cuando Moisés habló, así dice Jehová, la palabra de Jehová, ante Faraón en Egipto. Por lo tanto, mis hermanos y amigos, confiemos en la palabra de Jehová. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra, que es como una espada de dos filos que transforma nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Sé con nosotros y bendícenos. Y que hoy también podamos decir como dijo el profeta Jeremías, fueron allá tus palabras y yo las comí, y ellas me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Bendice a todos mis oyentes, a mis seguidores. Oro por ellos, cualquier necesidad, Señor, que estén enfrentando. Que tu palabra los transforme en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Saludos, mis amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos en nuestra reflexión espiritual para esta oportunidad, y que quiero invitarle para que podamos orar antes de seguir con nuestra reflexión o antes de comenzar. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio, Señor, de poder reflexionar en tu palabra. Siempre es reconfortante saber que tu Santo Espíritu, Señor, está con nosotros para guiarnos a toda la verdad. Y especialmente, Señor, estos aspectos históricos y proféticos. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad. Y el tema para hoy son periodos proféticos. Hoy vamos a responder una pregunta importante del tema de los dos testigos. ¿Durante cuánto tiempo estos dos testigos estuvieron dando su testimonio? Apocalipsis 11:3 dice de la siguiente manera: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. El capítulo 11 de Apocalipsis comienza con una visión del santuario celestial y de aquellos que adoran ante el altar del incienso, como lo dice el versículo 1. El atrio del santuario es la tierra. El atrio del santuario celestial es la tierra, donde los gentiles, o sea, los incrédulos, pisotean la ciudad santa, el pueblo de Dios, durante 42 meses. Y de acuerdo al versículo 2
de Apocalipsis 11. En ese tiempo, la palabra de Dios estaría vestida de silicio, porque estaría pasando por grandes penalidades. Bueno, también estos 42 meses por 30 son igualmente 1260 días. En la profecía, 1260 años de la edad oscura, del periodo medieval. Desde el año 538, la Iglesia romana comenzó paulatinamente a imponer su tradición por encima de la palabra de Dios hasta alcanzar condenar a muerte a todos aquellos que la tuvieran y la leyeran o viviesen según la doctrina de la palabra de Dios. Cerca del final de este periodo medievo, los reformadores dieron un alivio momentáneo a esta persecución, de acuerdo a Mateo 24-22. Ahora, hay por lo menos periodos que tienen similitudes. Estos son Apocalipsis 11:3, 12, 5, 6 y 14 y 15 y Daniel 7:25. Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Y Apocalipsis 12, 5 y 6, 14 y 15 dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Y el último pasaje que tiene similitud con el periodo es Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Estos 2 testigos que profetizarían vestidos de saco durante 1260 días, de acuerdo a Apocalipsis 11:3, que es el mismo periodo que los 42 meses que aparecen en Apocalipsis 11:2, que pisotearían la ciudad santa. Los enemigos de Dios iban a pisotear la verdad de Dios durante 1260 días. 42 meses es lo mismo, multiplicado por 30. Cada día simboliza un año en la profecía apocalíptica, y los 2 testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizan contra ellos durante este periodo. Como ya hemos visto esto en la lección 4, Daniel 7:25 dice que el poder del cuerno pequeño surgiría de la desintegración del Imperio Romano, surgiría como un cuerno pequeño para perseguir al pueblo de Dios durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo, un año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio año. 3 años y medio multiplicado por 360 es realmente el mismo periodo de 1260 días o años en este caso, que es lo que representa día por año. Apocalipsis 12, 6 y 13 hablan de 1260 días de persecución para el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 14 habla de un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Apocalipsis 13, 5 habla de 42 meses. Y Apocalipsis 11, 2 y 13 encontramos que se menciona tanto los 42 meses como los 1260 días. Todos estos periodos describen diferentes aspectos, pero del mismo periodo. Es el mismo periodo. Tiempo, tiempos y medio tiempo es el mismo periodo. 1260 días es el mismo periodo. 42 meses es el mismo periodo. No hay por qué confundirse.
Cuando se descuida la autoridad de las escrituras, entonces emergen otras autoridades humanas en su lugar, y a menudo esto conduce a la persecución de quien defiende la palabra de Dios, que fue lo que sucedió durante la dominación papal del año 538 al año 1798, que data exactamente 1260 años de persecución papal. Los decretos de los hombres sustituyeron a los mandamientos de Dios. Las tradiciones humanas eclipsaron la sencillez del Evangelio. La Iglesia romana se unió con el poder secular para extender una autoridad sobre toda Europa. Durante este periodo de 1260 años, la palabra de Dios fue quemada en las diferentes plazas de Europa. En Francia, se cuenta una historia que cuando a Zwinglio le preguntaron que quién le había ayudado a él a proclamar más a la difusión de la Biblia, dijo que el obispo. El obispo que le había comprado Biblias para quemarlas en la plaza, pero lo que no se dio cuenta el obispo fue que se las dio a triple precio, y con la venta de esas Biblias que fueron quemadas en la plaza, este reformador volvió a imprimir otro tanto, 2 tantos más. Y eso es emocionante, cómo Dios cuidó de su palabra. Estos 2 testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizaron. La Biblia seguía hablando en medio de la oscuridad espiritual. En medio de la oscuridad, la palabra de Dios se conservó. Había quienes la apreciaban y vivían de acuerdo a sus preceptos, pero en comparación con las masas de Europa, eran pocos. Los valdenses, Juan Jos Jerónimo, Martín Lutero, Úrlico Zwinglio, Juan Calvino, Juan y Carlos Wesley y una multitud de reformadores más fueron fieles a la palabra de Dios, tal como ellos la entendían. La pregunta para reflexionar y terminar nuestra reflexión hoy es: ¿cuáles son algunas de las enseñanzas actuales que muchos cristianos defienden hoy día, que se basan más bien en la tradición y no en la palabra de Dios? Si la Reforma hubiese seguido fiel a la palabra de Dios, hoy no tuviéramos tantas congregaciones como las hay hoy día. Pero la revelación fue progresiva y ha sido progresiva. Por lo tanto, estos reformadores que hemos leído no alcanzaron toda la luz, de acuerdo a Proverbios 4:18. El Señor desea que hoy nosotros andemos a la plena luz del día. Pidámosle al Señor su bendición y pidámosle al Señor que nos ayude a amar la palabra de Dios, porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por amarnos, por dejarnos saber cómo se preservó tu palabra. Hoy es un milagro que la tengamos en nuestras manos. Milagro del Dios Todopoderoso. Bendícenos hoy a leerla, que podamos encontrar la misma paz, el mismo gozo que encontraba el profeta Jeremías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos, amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente en la reflexión de la palabra de Dios. Es un privilegio estar estudiando este tema tan importante, los 2 testigos. Y para hoy el título es: los 2 testigos son asesinados. Por favor, antes de adentrarnos en este emocionante tema de la palabra de Dios, de consecuencias proféticas e históricas, acompáñenme en oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por permitirnos estudiar, reestudiar la historia y, Señor, también tu designio en la historia. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a mis oyentes, a mis videntes. Oramos, Padre, para que tú nos des también ese amor por tu palabra, ya que es ella la que vive y permanece para siempre. Gracias por todo, bendícenos en este momento en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos y hermanos, los dos testigos fueron asesinados. Recordemos que estamos tratando un tema de simbolismo. Estos dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento por las diferentes evidencias bíblicas que hemos estudiado en los días anteriores. Y estos dos testigos que testificaron en medio de la tribulación, vestidos de silicio y de ceniza, de saco de silicio o tela de silicio, por el espacio de 1260 años o 1260 días, proféticamente hablando, 42 meses, tiempos y medio tiempo. Este periodo fue un periodo en el cual ellos profetizaron, pero al final, Apocalipsis capítulo 11, versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Hablemos de este momento histórico, porque es un momento profético, también un momento histórico. Teniendo en cuenta que el lenguaje es simbólico, ¿qué predicen estos versículos de lo que les sucedería a estos dos testigos denominados el Antiguo y el Nuevo Testamento? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres, sigue diciendo el versículo 8, estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí se agrega otro periodo más, 3 días y medio. En el año 538, con el surgimiento del imperio romano pagano, ya derrumbado, Justiniano, el emperador romano, entregó la autoridad civil, política y religiosa al Papa Vigilio. Comenzaba el largo periodo de dominación de la iglesia medieval, con el que continuó hasta el año 1798. Y en ese tiempo entonces el general francés Berthier siguió órdenes de Napoleón y marchó sin oposición hacia Roma el 10 de febrero del año 1798. Exactamente esa fecha, el Papa Pío VI fue tomado cautivo y llevado a Francia, donde finalmente murió. Esta fecha marca proféticamente el fin del periodo de persecución y de mucha ocasión de problemas contra los cristianos de parte del Imperio Romano, y marca el fin del periodo de los 1260 años, de los 42 meses, del tiempos y medio tiempo. Estos periodos se describen tanto en el libro de Apocalipsis como también en el libro de Daniel, de acuerdo al estudio que vimos el día de ayer. Pero qué maravillosa o poderosa manifestación de la verdad de la profecía bíblica. Daniel predijo con exactitud que estos acontecimientos ocurrieron 2300 años después. Efectivamente podemos confiar, mis amigos y hermanos, en las profecías dadas en la Biblia. Mientras tanto, durante todo este tiempo, el poder, la verdad del evangelio se mantuvo viva gracias al testimonio de la palabra. Casi ya nadie pudo defender la Biblia porque eran muertos. Quemada la Biblia, muertos las personas. El abismo mencionado en Apocalipsis 11:7, de donde surge la bestia que sube del abismo, ese describe un lugar donde moran los demonios. Así lo describe el mismo Apocalipsis en el capítulo 9, versículo 11 y 21 al 3, y Lucas 8, 30 al 31. La bestia se describe a un poder político religioso, al igual que ocurre con otras bestias del Apocalipsis y de Daniel. ¿Qué poder surgió entonces al final de los 1260 años? Es decir, alrededor del año 1798. ¿Qué poder surgió? Surgió un poder llamado la Revolución Francesa. Esa comenzó en el año 1789
1789 y dio lugar al denominado Gobierno del Terror del año 1793 al año 1794. Muchos olvidan lo que sucedió durante la Revolución Francesa, que fue el evento que sucedió después del periodo de persecución papal, es decir, después del periodo medieval. Esta revolución dejó muy claro que estaban detrás de este gobierno Satanás y sus aliados, sus demonios. ¿Por qué? Porque a este gobierno se le denomina de tres maneras en Apocalipsis 11:8. Apocalipsis 11:8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, noten bien, la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Salvador o nuestro Señor fue crucificado. Todo este tiempo que duró la Revolución Francesa, el gobierno francés estableció el culto a la razón y eliminaron a Dios de en medio. Una religión patrocinada por el ateísmo del Estado con la intención de reemplazar al cristianismo, según ellos, que el cristianismo no había funcionado y que por eso ahora eliminaban a Dios. Las iglesias de toda Francia se convirtieron en templos de la razón y una mujer fue entronizada como diosa de la razón. Se quemaron las Biblias en las calles y se declaró que Dios no existía. Satanás obró mediante hombres impíos para matar a los dos testigos de Dios. Sus cadáveres, literalmente o simbólicamente, dice, quedaron en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Egipto tenía una cultura politeísta, como todos conocemos, pero esta también negaba al Dios verdadero, de acuerdo a Éxodo 5:2. Sodoma representa la inmoralidad flagrante con la que existía en esa ciudad y durante la Revolución Francesa. Los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, murieron debido al ateísmo y la inmoralidad que corrían desenfrenados a medida que las restricciones morales se desataban en una revolución y el derramamiento de sangre. Por eso Apocalipsis 11:9 dice que el cuerpo de los dos testigos permanecería muerto, permanecerían sin sepultura durante 3 días y medio, es decir, días proféticos, que representan 3 años y medio literales. El ateísmo de la Revolución Francesa tuvo su apogeo durante 3 años y medio, literalmente. Esta se extendió el periodo desde el año 26 de noviembre del año 1793, cuando un decreto emitido en París abolió la religión, hasta el 17 de junio del año 1797, cuando el gobierno francés entonces eliminó sus leyes religiosas restrictivas. Cuando dice Sodoma, no debemos confundirnos, no son lugares físicos. Sodoma representa con lo que comenzó la revolución, con un periodo de inmoralidad. Egipto representa un gobierno ateo, aunque no les importaba adorar a la diosa de la razón. Y luego la otra frase que aparece aquí es donde Jesús fue crucificado. Se rechazó el sacrificio de Jesús. Durante este periodo la religión fue abolida y la Biblia prohibida y quemada. Otros datos que aparecen de la Revolución Francesa es que durante ese periodo también la semana, el ciclo semanal de 7 días fue alterado y colocaron en vez de 7 días, 10 días, periodo que ningún trabajador, obrero pudo aguantar. Así que después de la revolución volvieron otra vez al ciclo semanal de 7 días, 6 días y uno de descanso. Hasta el día de hoy en las constituciones
políticas de muchos países aparece trabajo de 6 días y 1 descanso para todos los trabajadores. Mis hermanos y amigos, voy a terminar con una lectura de la cita del Conflicto de los Siglos, la página 276. El poder ateo que gobernó Francia durante la Revolución y el reinado del terror hizo a Dios y a la Biblia una guerra como nunca la presenciaba el mundo. El culto de la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recogían las Biblias para quemarlas en las calles, haciendo cuanta burla de ellas se podía. La ley de Dios fue pisoteada, las instituciones de la Biblia abolidas, el día de descanso semanal fue abandonado y en su lugar se consagraba un día de cada 10, escuchen, de cada 10, a la orgía y a la blasfemia. El bautismo y la comunión quedaron prohibidos y en los sitios más a la vista, en los cementerios, se fijaron avisos que se declaraba que la muerte era un sueño eterno. Mis amigos y hermanos, qué importante es que hoy nosotros entendamos todo lo que ha pasado en nuestro mundo. El periodo medieval de opresión papal, de persecución a los santos del Altísimo y el evento de la Revolución Francesa al final. Felizmente solo duró 3 años y medio y luego surgió otra vez. La Revolución Francesa fue bajo su auspicio de no creer en Dios y el ateísmo fue que fueron y acabaron con el periodo de persecución papal, trayéndose al Papa Pío VI preso a Francia. Permitamos que el Señor vaya ayudándonos a detectar que detrás de cada uno de los eventos que encontramos acá en la palabra de Dios hay siempre la mano de Dios. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos en esta hora, Señor. Sé con nosotros y ayúdanos a entender siempre tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Juntos crecemos y nos llenamos de la palabra de Dios. Estamos estudiando una lección titulada Los dos testigos, cuyo versículo de memoria es Isaías 48, que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hemos estado estudiando lo que corresponde a los testigos, especialmente quiénes son los testigos. Hemos estado respondiendo las preguntas: durante cuánto tiempo dieron testimonio y cómo murieron. Y ahora nos corresponde entonces estudiar cuándo fue que resucitaron. Recordemos que todo esto no es literal, es simbólico. Los dos testigos no son dos personas que están testificando, sino representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que estos hablaron y testificaron por medio de los 1260 años en las plazas, en los diferentes lugares. Representa la Biblia en sí como un todo, siendo perseguida y también quemada en las plazas. Luego murieron y luego este poder, al terminar el poder papal, entonces vino un poder, el poder de Francia, con la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa no solamente tiene consecuencias dentro de la profecía bíblica y de la Biblia, porque dice que allí murieron dos testigos en la plaza y que sus cuerpos quedaron tendidos en la plaza, expuestos durante 3 días y medio, representando a una profecía cuyo periodo de tiempo son 3 años y medio y que históricamente se cumplió. También ahora nos damos cuenta que el pasaje bíblico dice que los dos testigos resucitaron, y eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Por lo tanto, yo quiero, mis hermanos, pedirles que pidamos la bendición de Dios por su palabra. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora. Bendícenos al estudiarla
Bendícenos, Señor, en esta hora. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos y hermanos, Apocalipsis 11:11 predice algo acerca de la palabra de Dios. Pero después de 3 días, dice, y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Al finalizar la Revolución Francesa, la palabra de Dios, en un sentido figurado, resucitaría. Habría un poderoso reavivamiento de la palabra de Dios. Gran temor les sobrevendría a quienes vieran que la palabra de Dios ahora se convertiría con más fuerza en el poder vivo de Dios para salvación. Y eso sucedió a finales del siglo XVIII. Dios levantó a hombres y mujeres que se comprometieron en llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hubo gente que rápidamente creyó, difundió el mensaje de la palabra de Dios, como aquel hombre llamado William Carey, que viajó a la India y tradujo la Biblia a decenas de dialectos indios. Se enviaron misioneros por todo el mundo, impulsados por el poder de la Biblia. Entonces, mis amigos y hermanos, no es casualidad que surgieran esfuerzos de alcance mundial para llevar la palabra de Dios y la predicación después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva, y aunque para muchos parecía muerta porque ellos le habían dado énfasis al culto a la razón y habían destituido a Dios y habían quitado a Dios de su sociedad y de sus mentes, por lo menos así lo habían pensado ellos, seguía viviendo en el corazón de aquellos quienes no pueden vivir sin Dios, que viven siempre con el Dios en el corazón. Y algunos creyentes resucitarían plenamente, así como predecerían las profecías del Apocalipsis. En el libro El conflicto de los siglos, Elena de White, en la página 332, nos dice: en cierta ocasión el incrédulo Voltaire dijo con arrogancia: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron una religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Bueno, han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones han secundado su guerra contra la Biblia. Pero tan lejos de ser destruida estuvo que allí donde había 100 ejemplares en tiempos de Voltaire, hoy hay 10,000, por no decir 100,000 copias de este libro de Dios. Como dijo uno de los primitivos reformadores al hablar de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Cuando leemos Salmos 119, 89 y Salmos 111, 7 y 8, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de la Biblia y cómo nosotros podemos confiar en ella? Leamos estas citas. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Tus obras, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. La palabra de Dios puede ser atacada, suprimida, pero nunca será erradicada. Jamás. Incluso muchos que profesan ser cristianos hoy día cuestionan partes de la Biblia. Y sobre esto quiero reflexionar un momentito más acerca de cómo la reforma protestante del siglo XVI luchó contra el catolicismo y sus corrientes tradicionalistas acerca de la salvación, acerca de la Biblia, acerca de la fe y del sacerdocio. Sin embargo, cuando ellos defendieron sola escritura, también se olvidaron de que no solamente sola escritura, sino toda escritura. Es decir, no solamente es la Biblia sola, sino también toda la Biblia.
no solamente algunas partes de ella. A veces hacen hincapié en los elementos humanos que casi pierden el sello divino, y a eso le llamamos nosotros la alta crítica, que se acerca a la Biblia con prejuicios, buscando en ella errores, desvalidando en vez de confirmar que en ella está el mensaje de Dios. Entonces la verdad de Dios se ve socavada. En ninguno de estos casos nosotros debemos de dejarnos seducir por los ataques a la palabra de Dios. La palabra de Dios hoy sigue viva, hablando al corazón humano e insufla nueva vida a quienes están dispuestos a escuchar la palabra del Señor y a obedecerla. Por eso Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y bienaventurado el que oye las palabras de esta profecía. ¿Qué profecías en particular nos hablan, te hablan a ti, me hablan a mí, nos hablan a nosotros? Mis hermanos, el 26 de noviembre del año 1793, París, esto es en Francia, emitió un decreto aboliendo la religión. Ese decreto fue anulado el 17 de junio del año 1797. Es decir, casi 3 años y medio, 4 años más tarde. Durante este periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse liberado de la tiranía de la religión y de haber acallado la voz de la Biblia, tal como lo predice la profecía de Apocalipsis 11:3. Sin embargo, encontramos que en lugar de quedar callados o destruida la Biblia, se alzó con más fuerza, con más fuerza. El mensaje del Evangelio fue llevado hasta los confines de la tierra. William Wilberforce creó en el año 1804 la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia. Los ejemplares de la Biblia se distribuyeron como un primer libro en ventas a nivel mundial. Actualmente, mis hermanos y amigos, la distribución de la Biblia es sine qua non, sin comparación. No tiene comparación la distribución de la Biblia. Cada año se imprimen miles de ejemplares. Cada año salen nuevas versiones de la palabra de Dios extraídas desde los idiomas originales griego y hebreo. Es imparable la producción, distribución de la Biblia por diferentes medios. Ha sido colocado por Dios en una situación en la que nadie puede ya destruirla. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Y una vez, mientras manejaba sobre una de las calles de la ciudad de Guatemala, vi una valla, un rótulo grande, un anuncio que había colocado la Sociedad Bíblicas Unidas allí en la ciudad. Y decía en letras enormes, grandes: son mandamientos, no sugerencias. Dios guardó y seguirá guardando su palabra. Que hoy podamos terminar diciendo, como dijo Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y estas me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Que esa sea la sensación que está en cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. No vivimos esos tiempos, pero hoy, Señor, somos los más felices y dichosos al hallar tus palabras, como lo predijo el profeta Jeremías. Bendice a todos mis videntes, a todos mis oyentes, que juntos podamos, Señor, permitir que tu palabra nos transforme. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludos, amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestra reflexión, nuestro estudio de hoy, que se titula La verdad triunfante. Después de todo lo que ha sucedido con los 2 testigos,
La pregunta que nos ocupa para el día de hoy es: ¿qué ocurrió después? Por favor, para ir a descubrir la respuesta a esta pregunta, acompáñeme en oración. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra en este día. Rogamos, Señor, tu bendición. Guíanos, Señor, al entendimiento de tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. A pesar de los ataques del enemigo, la obra de Dios en la tierra llegará a un clímax glorioso. El Evangelio se predicará a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. El gran conflicto entre Cristo y Satanás estará llegando a su final y el reino de Dios triunfará sobre el mal y el pecado será erradicado para siempre. Por eso Apocalipsis capítulo 11 comienza con el intento de Satanás mediante la Revolución Francesa de destruir la fe cristiana y erradicar la creencia de Dios. Pero el capítulo termina con el triunfo de Dios, del reino de Dios sobre los principados y las potestades del mal. En el versículo 19 leemos: y el templo de Dios en el cielo fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Es un estímulo para todos aquellos los que sobrellevan duras pruebas por causa del Evangelio y la palabra de Dios. En Apocalipsis 11, 15 al 18 leemos, de acuerdo a estos versículos: ¿qué acontecimientos tendrán lugar en el tiempo del fin cuando suene la séptima trompeta? La séptima trompeta es el fuerte sonido del triunfo de Dios. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor. Cristo es victorioso. El mal es derrotado. Jesús gana y Satanás pierde. La justicia triunfa, la reina la verdad. Haríamos bien en prestar atención a la siguiente instrucción de Elena de White en el libro Conflicto de los Siglos, la página 332. Lo que se edifique sobre la autoridad de los hombres será derribado, pero lo que se cimente sobre la roca de la inalterable palabra de Dios permanecerá para siempre. Así lo dice nuestro versículo de memoria esta semana: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El templo de Dios en el cielo fue abierto, se abrió a la vista de Juan en la visión. Al contemplar el lugar santísimo, vio el arca del pacto. En el santuario del Antiguo Testamento, que era el tipo inspirado en el modelo del gran original en el cielo, la gloriosa presencia de Dios se revelaba entre esas dos figuras angélicas formadas en la cubierta del arca del pacto. Dentro del arca estaba la ley de Dios y también había otro elemento más. Aunque somos salvos por la gracia mediante la fe, la obediencia a la ley de Dios revela nuestra fe auténtica. La ley de Dios es la base, también es la norma del juicio. Este hecho
adquiere una importancia especial y relevancia en el tiempo del fin. Por eso, la pregunta para reflexionar hoy es: ¿de qué manera nos habla hoy el sorprendente contraste entre la impiedad de la Revolución Francesa y el glorioso clímax o la terminación que aparece en Apocalipsis 11? Eso nos debería de brindar esperanza, porque, hermanos, a partir de la resurrección de los dos testigos empieza el último capítulo del conflicto cósmico en esta tierra, el tiempo del fin. En este tiempo tendrá como punto culminante la segunda venida de Cristo, cuando todos los reinos de este mundo pasarán a ser el reino de nuestro Señor, a la posesión de Jesús, y Él reinará eternamente. Este momento será precedido por ira entre las naciones y acabará la destrucción de los que destruyen la tierra. Todos estos eventos están enmarcados en un contexto de adoración en el cielo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11, versículos 16 y 17, que culmina con la visión vista del arca del pacto de Dios en el santuario celestial, con el versículo 19. Habiendo entonces llegado el tiempo de juzgar, se muestra ante el mundo la norma del juicio, que son nada más y nada menos que los 10 mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que ocurrirá después. Después de la Revolución Francesa está el triunfo, el tiempo del juicio, el momento de juzgar a los muertos. Hoy estamos llegando a ese tiempo final. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Permitamos que nuestros corazones se mantengan listos para ver el triunfo del amor de Dios. Acompáñenme en oración para agradecer a Dios por su misericordia y su bondad. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra. Permite, Señor, cuando el tiempo se acabe, podamos estar juntos para ver el gran triunfo del amor de Dios para este planeta. Bendice a cada uno de mis oyentes, de mis videntes. Bendícenos, guárdanos, alumbra nuestro entendimiento, prepáranos, Señor, espiritualmente. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, amigos y hermanos. Hemos llegado al final de esta lección tan importante que nos ha ocupado estudiando el gran tema de Apocalipsis 11, los dos testigos. Pero es importante recalcar que este tema tenemos que estudiarlo a la luz también, o en contraste con las dos grandes bestias que aparecen allí, porque tienen un paralelo y un estudio sincronizado. En este momento que hemos llegado al final de nuestra lección, vamos a orar y pedir al Señor su bendición para este resumen que tiene que ver con algunas citas del Espíritu de Profecía. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra. Ayúdanos en esta reflexión sobre estas citas importantes. En el nombre de Jesús. Amén. Leo para ustedes las citas entonces del libro El conflicto de los siglos, en la página 310. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ellas la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe y obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y las cuevas de la tierra. Entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando testimonio durante todo ese periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres y mujeres que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Cuando Francia rechazó a Dios y desechó la Biblia públicamente, hubo impíos
y espíritus de las tinieblas que se llenaron de júbilo por haber logrado el objetivo tanto tiempo deseado, un reino de libre restricciones de la ley de Dios. Fue retirado en gran medida el poder restrictivo del Espíritu de Dios, el que impone un freno al poder cruel de Satanás, y se le permitió al que solo se deleite en los sufrimientos de la humanidad que hiciese su voluntad. Los que habían preferido servir a la rebelión cosecharon los frutos hasta que la tierra se llenó de crímenes tan horrendos que la pluma se resiste a describirlos. De las provincias devastadas y las ciudades arruinadas se oía un clamor terrible, un clamor de angustia, amarguísimo. Francia se estremecía como sacudida por un terremoto. La religión, la ley, el orden social, la familia, el Estado y la iglesia, todo lo abatía la mano impía que se levantara contra la ley de Dios. El mismo libro, la página 330. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y al aceptar cada rayo de luz cumpla todo su deber que le ha sido revelado, la religión degenerará inevitablemente en la mera observancia de las formas y el espíritu de piedad vital desaparecerá. Algunas preguntas para reflexionar al terminar esta lección. ¿Cómo se revelan en la Revolución Francesa los principios del gran conflicto? Al argumentar que Dios no existe, alguien escribió que somos libres de establecer nuestras propias metas y de aventurarnos a cruzar cualquier frontera intelectual sin buscar señales de prohibido el paso. ¿Por qué la frase sin buscar señales de prohibido el paso es tan destructiva de los motivos que muchos esgrimen para rechazar a Dios? ¿Cómo podrían estas ideas ayudar a explicar parte de lo que ocurrió en la Revolución Francesa? ¿Qué importancia tiene entonces, mis hermanos, la visión de Juan sobre el santuario en relación con los acontecimientos finales? Dejo estas preguntas para que reflexionemos y busquemos respuestas. Recordemos, seamos fieles a la palabra de Dios, porque ella permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra en esta hora. Sé con nosotros y bendícenos, Señor. Sigue siendo el fundamento de tu palabra firme para cada uno de nosotros. Que todos aquellos que confiamos en tu poder y en tu palabra permanezcamos inamovibles, firmes, como lo es tu palabra para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.